that I would be good, even if I did nothing. That I would be good, even if I got a thumbs down. Este tema que escuchamos de fondo lo compuso la cantante Alanis Morissette encerrada en su armario y a la luz de una vela. Se encontraba saturada por sentir demasiado. Ella misma lo contó en un documental de base científica titulado Sensitive. Y claro, nosotros podemos decir, todos en algún momento nos saturamos por sentir demasiado en determinadas circunstancias, quizás dolor, sufrimiento y hasta ira. Pero no me refiero a esto. Alanis es una de las 1.500 millones de personas aproximadamente en el mundo que, según los científicos, nace con un gen que predispone todo su sistema neurosensorial para que sea más sensible que el resto. Percibe y siente más que los demás. Y nos ponemos a pensar en este número tan alto y abarca aproximadamente el 20% de la población mundial. Para que nos hagamos una idea, es algo así como 34 veces la población de Argentina, nuestro país. Ahora, ¿qué tienen de diferente este grupo de personas? Percibir y sentir más que los demás. ¿Qué sienten más? ¿Qué perciben más? ¿Las alegrías? Sí, las tristezas, los placeres, pero no se limita solo a las emociones. También perciben más al tacto, el roce de la ropa, de los calzados, los olores, los sabores. También tienen mucha más sensibilidad auditiva y visual. Y esperen, porque eso no es todo. También perciben, sienten y les afecta muchísimo las emociones del otro. Pueden percibir sus nervios, pueden percibir sus microgestos. Viven penetrados constantemente de emociones intensas las 24 horas del día. Y quizás ustedes, de solo imaginarlo, ya se saturaron. No se preocupen, no estamos hablando de ninguna experiencia paranormal. Esto es biológico y científicos de diferentes partes del mundo lo han investigado llegando a una misma conclusión. Estas personas no tienen ni una enfermedad ni un trastorno. Desde previo a la década de los 90 han estudiado a este grupo de personas y descubrieron que su amígdala cerebral, específicamente su ínsula, tiene una mayor actividad que el resto de la población. Ahora bien, si nosotros trasladásemos esos estudios a este auditorio de aproximadamente 100 personas, entonces en este momento deberían haber alrededor de 20 que con su sistema neurosensorial están percibiendo y sintiendo simultáneamente más que el resto. Quizás todo lo que describí anteriormente es lo que te pasa a vos, o tal vez lo que conté es con lo que usted se siente identificado. Puede ser que la persona que está sentada al lado tuyo es la que también sienta que esto es lo que le está pasando en este momento. Bueno, les quiero contar que todo lo que describí me pasa a mí. Y lo descubrí hace aproximadamente 3 años, luego de luchar toda una vida contra lo que para las personas que me rodeaban era un exceso de sensibilidad. Y la misma palabra no es sinónimo de fortaleza, ¿no? ¿Cuántas veces quizás desde chicos nos enseñaron
que si sentimos demasiado tratemos de no demostrarlo, de guardarlo para nosotros. Y es más, a mí me quedó muy grabada a fuego una frase de que no te afecte tanto, como si de esa manera iba a tener el camino hacia el éxito y a la libertad. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Porque si te pasa lo mismo que me pasa a mí desde muy chica, no sos un bicho raro, no sos de otro planeta, sos lo que hasta ahora se conoce una persona paz, una persona con alta sensibilidad. Y si no te pasa nada de lo que acabo de contar, también te va a servir todo lo que vamos a decir a continuación, porque debido al alto porcentaje de personas que tienen este rasgo, que son personas con alta sensibilidad, durante toda tu vida vas a tener que relacionarte o tratar con entre 400 a 1000 de ellas. La pregunta es, ¿cómo sé si soy o estoy con una persona paz? Bueno, tenemos muchas características, pero hay 4 rasgos que están interrelacionados y que sobresalen. Se manifiestan de forma conjunta y esto es muy importante aclararlo, no se dan de manera aislada. Y ya les voy a contar de qué se trata. Pero antes me gustaría que observen con detenimiento la siguiente imagen. Y quisiera que se trasladen a ese momento de su vida que les transmite esta imagen. Me gustaría que piensen en la emoción que les evoca. Veo algunas sonrisas, porque claro, quizás los traslada a esa época de la niñez, un momento mágico cuando salían a disfrutar junto a su familia de este tipo de espectáculos. Bueno, justamente eso era lo que querían mis papás para mí. Que cada vez que llegaba el circo a mi ciudad, al igual que los demás niños, podamos asistir junto a mi familia y disfrutarlo. Probaron llevarme en diferentes etapas de mi vida y ya les voy a contar por qué. Me llevaron sola, con algunos familiares que eran muy allegados a mí, y es más, hasta incluso les cuento que una vez organizaron una comitiva de parientes para que me acompañen y me contagien el entusiasmo por el circo. El tema era que el resultado siempre fue el mismo. Un mar de lágrimas que nadie comprendía. Y claro, porque en la década de los 80 no había mucha conciencia sobre el maltrato animal que implicaba en este tipo de espectáculos. Pero a mis 5 años, cuando empezaron a llevarme, mis lágrimas sí tenían una razón de ser. Y la respuesta a la pregunta de por qué llorás siempre fue por los animales. Y con este ejemplo, que me parece muy gráfico, es que quiero explicarles estos 4 rasgos principales que nos atraviesan toda la vida y de esta manera podemos entenderlos quizás un poquito más. Uno de ellos es que procesamos la información de manera muy profunda. Así que quizás para los demás niños era ir a un espectáculo y disfrutar de un show con piruetas de animales y era algo lindo y gracioso. Para mí, desde la fila de ingreso al circo, eran ver jaulas con animales que no eran de mi entorno, por lo tanto eran animales que fueron traídos de otros lugares, que estaban solos, sin su familia, en una jaula diminuta que salían solamente para realizar sus shows, sin importar las inclemencias del tiempo. Y además, estos animales, me imaginaban, vivían y viajaban, así como llegaron a mi ciudad, a muchas otras ciudades, solo para dar un show. Mi sistema empezaba a ponerse en alerta. Y no terminaba ahí porque
vamos a describir un segundo rasgo característico que tenemos, y es que nos sobreestimulamos y saturamos más que el resto de la población. Y claro, a todo esto que yo había procesado, se sumaba el hecho de que escuchaba el ruido de un látigo para que los animales ejecuten un truco, veía un aro encendido a fuego para que tengan que atravesarlo cuando era algo que a ellos les daba terror. Y no es nada eso. Escuchaba gente, cientos de personas, mirando y aplaudiendo algo que para mí era totalmente injusto. Aquí no termina todo. Seguimos con la tercera característica, y es que percibimos sutilezas que para el resto de la población puede pasar desapercibida. Así que yo podía percibir cuando los animales estaban temblando de miedo antes de hacer un truco para que les salga bien. También percibía la tensión en las miradas y en los cuerpos de las personas que tenían que hacer que ese truco se ejecute correctamente. Sentía los suspiros y el nervio que había en torno a mí. Y bueno, ¿qué decir de nuestro cuarto rasgo? Tenemos neuronas espejo muy activas, así que somos altamente empáticos. Así que a todo lo que les conté se sumaba el hecho de que yo podía percibir a estos animales tristes, sufriendo, y que todo lo que querían hacer parecer como un show de felicidad no lo era en realidad. Por todo esto que les comento, es que para mí el circo no era un lugar mágico ni disfrutable. Mis papás, no se preocupen, lo entendieron, después de llevarme varias veces, no me llevaron más. También era muy raro tener una niña llorando durante toda la función, así que ellos ya dijeron, no, esto no lo está disfrutando, no vamos a seguir intentando. Pero a mí sí me quedó la frase de que cuando uno crece se hace más fuerte, ¿no? Y antes de descubrir mi rasgo, lo que hice fue querer ponerme a prueba y asistí nuevamente a uno de estos espectáculos. El resultado fue exactamente el mismo. Mi alta sensibilidad no se fue y me va a acompañar toda la vida. Así que para aquellas personas que nos piden que seamos menos sensibles, lamento decirles que no vamos a poder complacerlos. Es más, estoy convencida que si nuestra alta sensibilidad se respetase y escuchase más, tendríamos un mundo mucho menos dañino. Ahora bien, no son todo lágrimas y sufrimiento por las injusticias. ¿Recuerdan los 4 rasgos que dije y que estaban interrelacionados? Eso significa que no importa el orden, siempre se van a dar en las personas que tienen alta sensibilidad, y también nos convierten en un valor agregado para el resto de la sociedad. Esa es mi opinión. Y les voy a contar por qué. Porque como les dije, nos sobreestimulamos y saturamos fácilmente. Pero ¿saben cuál es la razón? Porque recibimos 10 veces más información que el resto de la población. Y no solo la recibimos en detalle porque percibimos las sutilezas. Ahora bien, con toda esa información que hacemos, la procesamos profundamente. Por lo tanto, muchas de las vivencias y de la información que recaudamos desde que somos muy pequeños quedan grabadas a fuego en nosotros y son muy útiles porque sabemos cómo y cuándo utilizarlas. Pero no se termina acá, como le dije, hay un cuarto rasgo que tenemos, y esa información, ese caudal, ese bagaje que nos acompaña siempre, no es solo para nosotros. Como conectamos muchísimo con la gente y sus sentimientos, vemos cuál es la mejor manera de ayudarlos y de usar ese potencial que tenemos. Mi pregunta para ustedes es, ¿les gustaría tener alguien allegado con estas características y cualidades? Una mamá, un papá, un compañero de trabajo,
que sea empático, que pueda tener este bagaje de información y procesarla en profundidad. Incluso un jefe. ¿Qué me dicen de tener una pareja? Quizás la tienen y aún no se dieron cuenta. En ustedes queda hacer el balance si de todo lo que les conté, las personas que tienen sensibilidad genética son una ventaja, una desventaja, o si son, por decirlo así, un grupo de personas que puede acompañar al resto de la población de una manera positiva. Para finalizar, les cuento algo que a mí me ayuda a entendernos. Un sismógrafo es altamente sensible. Percibe los movimientos y registra cada movimiento de la Tierra en muchísimas direcciones. Es más, detecta y percibe terremotos que ningún ser humano puede sentir. Así como un sismógrafo es altamente sensible y tiene un alto registro, las personas con alta sensibilidad también lo tenemos de manera emocional. Incluso nadie negaría que un sismógrafo es útil. Nadie diría un sismógrafo no sirve para nada o es una molestia. ¿Recuerdan que al principio hablé de Alanis Morissette? Bueno, ella registró durante toda su vida muchas emociones como las personas que son altamente sensibles y las convirtió en canciones que fueron sumamente exitosas. Todos nosotros vivimos rodeados de niños, adolescentes y adultos que tienen este mismo registro emocional y son poderosamente sensibles. Por favor, no desaprovechemos su potencial.